Buenas tardes. Hoy vamos a ver otro método para resolver un determinante de tercer orden, el método de Laplace. La regla de Laplace consiste en sacar a cada elemento de una fila, o también puede ser de una columna, se lo saca como factor común, multiplicando al determinante de orden 2 que queda al descartar la fila y la columna donde está el elemento que sale como factor. El signo de estos factores es alternado. Si la suma de los subíndices da par, entonces lleva positivo. Y si la suma de los subíndices es impar, le corresponde el signo negativo. Acá tenemos en forma genérica un determinante de tercer orden. A sub 1, 1, primera fila, primera columna. A sub 1, 2, primera fila, segunda columna. A sub 1, 3, primera fila, tercera columna. Y de esa manera tenemos la segunda fila y la tercera fila, todo con los subíndices. El primer valor indica la fila y el segundo indica la columna donde está posicionado dicho elemento. Si la suma de los subíndices, por ejemplo acá, 1 más 1 da 2, que es número par, entonces el factor lleva signo positivo. Sumando estos subíndices, 1 más 2 es igual a 3. Como es impar, entonces le corresponde el signo negativo. Y observamos que los signos salen alternadamente, empezando con positivo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Resolvemos este ejemplo. Sea el determinante A. Eligiendo una de las filas, puede ser la fila 1, la fila 2 o la fila 3. En este caso vamos a trabajar con la fila 2, con los elementos de la fila 2, 2, 4 y 1. Hallamos el determinante de la matriz A, aplicando la regla de Laplace. Tenemos entonces determinante de la matriz A es igual. Trabajamos con los elementos. En primer lugar con el elemento 2. Sacamos como factor común, se extrae el 2. Y a este elemento le asignamos un signo según la posición. Como está en la segunda fila y en la primera columna, 2 más 1, que son los subíndices, da 3, es impar, entonces le corresponde el signo negativo. Y luego le multiplicamos por un determinante menor, es decir, un determinante de segundo orden que queda al suprimir la fila y la columna donde está ubicado dicho factor, es decir, donde está ubicado el elemento 2. Se elimina la fila y la columna correspondiente y queda entonces los elementos 3, 0, 2, 5. Obtenemos un determinante de orden 2, de 2 filas y de 2 columnas. Pasamos al otro elemento, el 4. Ahora sacamos el 4 como factor común y observamos qué signo le corresponde. Está ubicado en la segunda fila, segunda columna. 2 más 2 da 4, positivo, entonces le corresponde signo positivo. Positivo por el factor 4 positivo también. Este factor multiplicamos por un determinante de segundo orden. Ahora eliminamos la fila donde está el elemento 4, suprimimos esta fila y la columna correspondiente, es decir, esta columna también se elimina. La fila y la columna del elemento 4. Y quedan los elementos 1 negativo, 0, 3 positivo, 5 positivo. Queda un determinante de segundo orden. Pasamos al otro elemento, el 1. El 1 está posicionado en la segunda fila, tercera columna.
segunda fila, tercera columna. Los subíndices 2 más 3, 5 es impar, le corresponde el signo negativo. Entonces negativo le multiplicamos al factor que es 1 positivo dentro del paréntesis. Ahí le llevamos con el signo correspondiente. Ahora suprimimos la fila del elemento 1 y la columna de dicho elemento. Y observamos los elementos que quedan al eliminar la fila y la columna. Queda entonces 1 negativo, 3 y el 2. 1 negativo, 3 positivo y 2 como segunda fila. Entonces tenemos el factor con el signo correspondiente y le multiplicamos por un determinante de orden 2. Vamos resolviendo el determinante o los determinantes de orden 2. Positivo por negativo, negativo 2. Multiplicamos por el determinante. Para resolver un determinante de segundo orden, se multiplican los elementos de la diagonal principal. 3 positivo por 5 positivo se obtiene 15 positivo. Y a este producto se le resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria. 2 positivo por 0 da 0 y como dice se le resta, le cambiamos de signo. Siempre el producto de la diagonal secundaria se ve afectado por la resta. El segundo factor, positivo por positivo, se extrae 4 positivo y le multiplicamos por el determinante de segundo orden. Se multiplican los elementos de la diagonal principal, este producto conserva su signo. 1 negativo por 5 positivo da negativo 5. Ahora multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria y le cambiamos de signo porque se le resta. Positivo por positivo da positivo, cambiamos a negativo, 3 por 0, 0. Siguiendo, negativo por positivo, negativo 1 por, hallamos el determinante de segundo orden, multiplicando los elementos de la diagonal principal y ese producto conserva su signo. Negativo por positivo, negativo. 1 por 2, 2. Luego multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria. 3 positivo por 3 positivo da positivo 9. Y positivo por negativo de la resta le volvemos a cambiar. Y queda 9 negativo. Vamos efectuando las operaciones dentro de los paréntesis. Determinante A es igual 2 negativo por 15 menos 0, 15. Continuando, más 4 por menos 5 menos 0 se obtiene 5 negativo, menos 1 por, efectuamos esta suma algebraica, cantidades de igual signo se suman, el resultado lleva el mismo signo, entonces queda 11 negativo. Ahora multiplicamos el factor común por los números que obtuvimos de cada determinante. Negativo por positivo, negativo, 2 por 15, 30. Positivo por negativo, negativo, 4 por 5, 20. Negativo por negativo, positivo, 1 por 11, 11. Por último, efectuamos la suma algebraica para obtener el valor del determinante. Cantidades de igual signo se suman, acá queda 50 negativo, 50 negativo con 11 positivo se resta y lleva el signo del mayor. 50 menos 11 es igual a 39. Y este es el valor del determinante aplicando la regla de Laplace. Resolvemos otro ejemplo. Calculamos el determinante de la matriz M desarrollando la columna 1. Ahora vamos a trabajar con los elementos que están ubicados en la primera columna.
es decir, con el 1, con el 2 y con el 1. El determinante de la matriz M es igual. Se extrae como factor común al primer elemento que está ubicado en la columna 1, es decir, el 1 positivo. A este elemento 1 positivo le corresponde un signo según la posición. Como está en la primera fila, primera columna, le corresponde el positivo. Entonces, signo positivo. Multiplicamos por un determinante de segundo orden, cuyos elementos resultan al suprimir la fila donde se halla ese elemento y la columna correspondiente al dicho elemento, que es el 1. Se eliminan entonces primera fila y primera columna. Y quedan los elementos 3 positivo, 1 positivo, 1 positivo y el 2. Seguidamente pasamos y trabajamos con el otro elemento de la columna 1, es decir, trabajamos con el 2 positivo. A este elemento 2 positivo, colocamos entre paréntesis, le antecede un signo según su posición. Es el signo negativo, porque estamos trabajando con la primera columna, entonces le corresponde signo negativo. Y le multiplicamos por un determinante menor de 2 filas y 2 columnas, cuyos elementos resultan al suprimir la fila y la columna de la posición del elemento 2. ¿Qué elementos quedan? 2 negativo, 1 positivo como primera fila y 1 positivo, 2 positivo en la segunda fila. Ahora trabajamos con el tercer elemento de la fila 1, que es el número 1 positivo. A este elemento 1 positivo le antecede el signo positivo porque está ubicado en la tercera fila y en la primera columna, y entonces le corresponde positivo. Multiplicamos por el determinante que resulta al suprimir la fila del 1 de este elemento y la columna del elemento 1. Y quedan entonces para el determinante de segundo orden 2 negativo, 1 positivo como primera fila y como segunda fila 3 positivo, 1 positivo. Vamos a resolver dichos determinantes. Tenemos determinante de la matriz M es igual. Se extrae el factor común. Positivo por positivo da positivo 1. Le multiplicamos por el determinante de segundo orden, multiplicando los elementos de la diagonal principal. 3 positivo por 2 positivo se obtiene 6 positivo. Luego, al multiplicar los elementos de la diagonal secundaria, como dice la regla, que se le resta, entonces ese signo resta, que es negativo, le altera, le cambia de signo al producto obtenido. Primero multiplicamos 1 positivo por 1 positivo, da 1 positivo, y pasa con signo cambiado, 1 por 1, 1. Acá se extrae negativo por positivo, negativo 2 por... Multiplicamos la diagonal principal, 2 negativo por 2 positivo, negativo 4. Ahora la diagonal secundaria, 1 positivo por 1 positivo da 1 positivo, le cambiamos a negativo 1. El siguiente, positivo por positivo, positivo 1 por... Multiplicando los elementos de la diagonal principal, 2 negativo por 1 positivo, negativo 2. Ahora multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria y el producto le cambiamos de signo. Positivo por positivo da 3 positivo, le cambiamos
a negativo 3. El determinante de la matriz M es igual 1 positivo por, efectuando dentro de cada paréntesis, 6 menos 1, 5 positivo, menos 2 por 4 negativo con 1 negativo se suman y queda 5 negativo, más 1 por 2 negativo con 3 negativo, cantidades iguales de signos contrarios se suman y 2 más 3 da 5 negativo. Efectuando los productos, tenemos determinante de la matriz M es igual positivo por positivo, positivo, 1 por 5, 5. Negativo por negativo, positivo, 2 por 5, 10. Positivo por negativo da negativo, 1 por 5, 5. Y por último, efectuamos la suma algebraica para obtener el determinante de dicha matriz. 5 más 10 da 15, 15 positivo menos 5, obtenemos 10. El determinante de la matriz M es igual a 10. Entonces, también existe otro método, otra regla para hallar el determinante de tercer orden. La clase anterior habíamos estudiado la regla de Sarrus y hoy la regla de Laplace. Buen resto de jornada.